quiero dejar el espacio a mi hermano Mike. Mi hermano Mike, como muchos de ustedes lo conocen, la iglesia, los que no, ha sido un hombro bien latente a esta iglesia. Lo invitamos a apoyar a la iglesia para la exposición de la palabra y sin titubear, sin dudar, él dijo: déjame planear y estaré con ustedes. Y a Dios gracias, porque mi hermano Mike ha sido de bendición para la familia, para la iglesia y sin duda también para personas no de la iglesia, sino de las transmisiones que se hacían en línea. Ahí había comentarios de otros lugares y la propagación del evangelio, la exposición de la palabra se llevaba a cabo. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, David. Pues hoy no me toca a mí dar el mensaje de esta mañana, ya tarde, no me toca predicar, pero me uno como parte de testimonio de lo que había estado narrando David. Y yo quiero platicar un poquito de la acontecer justo de estos últimos 3 años. Algunas cosas que tal vez muchos de ustedes no saben, obviamente el liderazgo sí lo sabe, pero por allá de finales del 2019, David me busca, me dice: oye, bueno, cabe mencionar que ya nos anunciamos un par de ocasiones que yo había venido acá a Tecamachalco por invitaciones especiales. Algunos de ustedes recordarán, en alguna ocasión vine con Joe Owen de Ministerios de Respuestas en Génesis, tuvimos aquí una conferencia muy especial con él. Y habían habido solamente un par de ocasiones de invitaciones especiales y a raíz de una necesidad, David me contacta y me dice: oye, Mike, quisiéramos platicar contigo, ¿cómo ves si nos reunimos? Y pues nos fuimos a comer allí a finales del 2019 y me dijo: tenemos una necesidad de tener a alguien que esté enseñando la palabra allá en Tecamachalco, pensamos en ti y quisiéramos ver de qué manera nos pudieras apoyar. Y en esa ocasión yo le dije: mira, por agenda yo creo que yo me podría comprometer una vez al mes estar viniendo a Tecamachalco a compartir, pero déjenme pensar quién más puede ayudarles por la necesidad que tienen. Y yo no sé si ustedes han puesto atención en este recuento de los años, desde estos 62 años, pero algo que siempre va a pasar es que hay una necesidad, se presenta una necesidad y han venido y han ido diferentes hombres, diferentes familias, diferentes mujeres. Pero siempre una característica es que va a tener que haber una disposición de alguien de decir: sí, yo quiero, yo puedo. Y yo voy a ser muy franco, yo no conocía Tecamachalco, yo ni siquiera soy de Puebla, ¿no? A mí me había pasado también algo similar cuando fuimos a Morelos, que yo no conocía Sosocotla y pues hubo una necesidad que estaba ahí y Dios me ocupó para poder ir a ese lugar. Y de repente me dicen: oye, pero es en Tecamachalco. Bueno, ya conocía porque había venido 2 veces, pero ni siquiera es algo que hubiera estado en mi corazón estar orando por un lugar que no conocía. No sé si me explico. Pero a lo que voy es que se presenta una necesidad y pues Dios va a ocupar a distintas personas para cubrir esa necesidad, sin saber que se nos iba a venir una pandemia, ¿no? Yo le había dicho a David y al equipo después: una vez al mes, aquí cuentan conmigo, una vez al mes. Y como tenían una necesidad mayor, se junta con otra necesidad. Raúl estaba terminando sus estudios de licenciatura en teología y me busca y me dice: oye, necesito un lugar donde pueda ir a hacer mi servicio. Es parte del proceso de graduación. Ustedes recuerdan bien, Raúl tampoco es de esta zona, él es de Morelos. Y le digo: híjole, David, Raúl, sí tengo un lugar que pudiera servirte para cumplir tu servicio y que pudieran estar interesados en tenerte. Ese lugar es Tecamachalco y te invito a que vengas. Y pues allá a inicios del 2020, Raúl lo traigo un día, lo presento, platican, se empiezan a hacer planes y decir: pues cuenten conmigo, yo voy a estar viniendo X tiempo. No me acuerdo en ese momento cuántos meses eran 3 meses, ¿no? Era el plan. En enero del 2020 por allá el plan era: me comprometo a 3 meses, porque era también lo que él necesitaba. Y oh sorpresa, por allá de febrero 2020 nos anuncian que no vamos a poder reunirnos y que tenemos que migrar todo fuera de estos edificios en todas las ciudades de México.
y nos mandan en línea. Y yo me puse a hacer un recuento por ahí de las transmisiones que hicimos a partir de marzo. El primer mensaje que yo transmití desde mi casa fue el 22 de marzo del 2020 y se tituló Bajo la sombra de sus alas, el Salmo 91. Muy diferente a las últimas transmisiones que llegamos a hacer. Era solamente mi celular frente a mí, mi librero, mi pecera, por ahí se veía una foto de la pecera que ya no está en mi casa, por cierto. Algunas de esas transmisiones también le pasó a Raúl, o sea, ahí en marzo, bueno, esa es la de marzo, y luego vi la de abril, se llamó Navegando en medio de la tempestad, basada en Marcos capítulo 4. Y muchas de estas primeras transmisiones fueron bien casericísimas, súper caseras, con muchas deficiencias. Yo me tenía que parar a veces de la predicación porque mi perra se ponía a ladrar como loca y tenía que ir a decirles, permítame tantito, hermanos, déjenme ir a callar. No sé si alguien se acuerda de eso. A Raúl se le fue un par de veces la luz también, ¿no? Y se paraba la transmisión y teníamos que retomar la transmisión. Entonces teníamos primera y segunda parte el mismo día. Pero gracias a Dios, pues fue incluso así también como el tema de la remodelación de unas instalaciones como estas, fuimos remodelando algunas cosas en las transmisiones en línea y ya después era más profesional la cosa. Dani también estaba en un lugar, nosotros en otro, nos conectábamos al mismo tiempo, iniciaba la transmisión, empezamos a usar ya presentaciones, de repente metíamos por ahí videos, aunque lo seguíamos haciendo desde casa. Y así pasó prácticamente todo el 2020, prácticamente la mitad del 2021 con transmisiones en línea. Pero lo que yo vi como un tema en el que había dicho una vez al mes, de pronto a partir de marzo de 2020 eran todos los domingos que me tenían ahí en su casa. Y con el apoyo de Raúl, pues ahí vamos cambalachando casi. Raúl transmitía a las 9 y cacho, yo transmitía más tarde o al revés. Y así nos llevamos un buen rato. Hice un recuento en mis archivos y he contabilizado un total de prácticamente 100 enseñanzas desde marzo del 2020 a la fecha, solamente aquí en Tecamachalco. Y lo digo como, me sorprendió porque dije, voy a echar un vistazo a lo que ha sucedido desde entonces, pero allá va un total de 100 enseñanzas. Y tal vez ustedes recordarán, pues al inicio estábamos tocando temas tocando temas de esperanza, temas que tenían que ver con fortaleza, gente que estaba enferma, gente que estaba perdiendo a sus seres queridos. Y vinieron varias series, el Dios que adoramos, Dios y nosotros, luego Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Hechos. En el tema de discipulado también, diferentes series, doctrinas fundamentales. Por ahí hablaban de métodos de estudio bíblico, la vida de Jesús, homilética, las parábolas, etcétera. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad. Y yo quiero nada más comentar algo muy rápido. Si bien pandemia fue un tiempo muy difícil para muchos, créanme que algo que yo disfruté muchísimo de pandemia fue poder estar estudiando la palabra de Dios para compartir con ustedes. Algo que yo vi es que el tiempo que yo necesitaba originalmente para prepararme, alistarme, para ir al trabajo, trasladarme, como todo mi trabajo se migró en línea, todas mis mañanas, mientras mi casa estaba en calma, mientras mis hijas seguían dormidas, eran para estar estudiando, para estar preparando mensajes para que el domingo pudiera estar compartiendo con ustedes. Y era un tiempo muy especial porque el mejor momento, bueno, para mí, yo creo que para muchos de ustedes, es estar a solas con Dios, con silencio, especialmente los que tenemos hijos chiquitos, poder estar concentrado en la palabra, estudiando, para tener un mensaje listo para el domingo. Y eso fue prácticamente todos los días estar estudiando porque cada domingo había que compartir algo. Y se volvió una racha ese 2020, mitad del 2021, y luego ya empezamos a reincorporarnos otra vez una dinámica distinta. Pero doy muchas gracias a Dios por ello. Y en medio de todo eso, yo lo que les quiero compartir es que no se les olvide, porque en el 2023 parece que ya se nos olvidó que pasamos una pandemia.
A veces en el 2023 parece que ya eso como que ya quedó atrás y es todavía muy reciente. Y yo lo que les quiero decir primero que nada es que nunca se nos olvide en una celebración como esta, es que de verdad todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas incluyendo una pandemia, todas las cosas incluyendo enfermedad, todas las cosas incluyendo a veces unos problemas. Porque en medio de una pandemia a mí me permitió involucrarme de lleno en el tema de enseñanza, que es algo que me encanta y que yo sé que Dios ha querido para mi vida. Otra cosa que quiero decirles es que en medio de las dificultades debemos buscar a Dios. En medio de esas dificultades pues teníamos que estar buscando a Dios. Había ese temor del liderazgo, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y sí, tal vez bajaban de repente las transmisiones, otros días teníamos más conectados, pero aquí estamos después de una pandemia, aquí seguimos. Entonces en medio de las dificultades tenemos que seguir buscando a Dios, tener nuestra esperanza puesta en Él, permanecer en Él. Otra cosa que quiero resaltar es que no se les olvide que cuando enfrentamos las pruebas, también hay aprendizaje en nuestras vidas. Los exámenes también se llaman pruebas. Si el examen no te preparara para algo, pues no serviría de nada. Si la prueba no sirviera para algo, no te ayudaría en nada. En medio de la prueba debe haber aprendizaje, pero también podemos hacer ajustes. Así como de repente ya no era un celular solamente frente a ti, y ya entonces, a ver Dani, ayúdame a transmitir, y cómo le hacemos si lo ponemos más bonito, y vamos haciendo ajustes. Y poco a poco, pues ya, como les decía, la última transmisión que yo veo en Facebook ya no se parece a la de la primera transmisión de marzo. Y por último, día a día, incluyendo esos días difíciles, yo creo, estoy seguro que podemos decir Ebenezer. Yo estoy convencido que día a día, ya sean una semana, un par de meses, un año, 2 años, 5 años, 62 años, día a día, yo estoy seguro, así como ustedes, que podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y que así continuemos, que podamos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y que así continúe muchos años más. Que Dios les bendiga. Gracias, Mike. Y que verdaderamente nos permitió disfrutar de estas transmisiones, y no tan solo de eso, sino ahora las transmisiones están guardadas. De repente escuchábamos sermones los domingos y tomábamos nota, o a veces no la tomamos y se nos olvidaba qué vimos el domingo pasado. Pero ahora tenemos herramientas para que la iglesia se pueda fortalecer aún más. Y esta fortaleza viene por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Esta fe que no la podemos ver, pero nuestro Dios existe, nuestro Dios es real. En su plan de redención de Dios, cuando planeó, cuando hizo el diseño de su creación, antes de eso, antes de ejecutar la obra de la creación, Dios tuvo misericordia de ti y de mí, porque te predestinó, te adoptó, te hizo hijo cuando antes eras hijo de ira. Y eso es porque hay una redención, hay una obra suprema, y ese es el Evangelio que Dios llegó a nuestra vida. Esto nos los ha compartido Dios, esto nos los ha dado a conocer a través de su palabra, y en su palabra tenemos esas bendiciones. Y es como la iglesia ha sido enseñada y exhortada a seguir a Jesús, no en nuestras fuerzas, porque dice que Él pone el querer como el hacer. Y a Dios gracias porque puso en nosotros el seguirle. Imagínate qué sería de ti. Qué bueno que puso en ti seguir a Jesús. Y el Evangelio no se termina ahí, sino el Evangelio continúa y continúa obrando. Y el único lugar donde podemos encontrar este seguimiento es a través de escudriñando la palabra. Y a Dios gracias porque la iglesia no ha sido desamparada en esta parte. Hoy tenemos el privilegio de que nuestro hermano Mateo esté con nosotros. Y sin duda Dios obrará grandemente
a través de Él, de su palabra, pero también a través de su Espíritu. Mi hermano Mateo, bienvenido. Es un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo le dice la iglesia? Está también su esposa. ¿Se puede poner de pie? Su esposa. Bienvenida. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Mi hermano Mateo, adelante. Muchas gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes, hermanos. ¿Se oye muy fuerte? Yo me oigo muy fuerte. No sé ustedes si me escuchan muy fuerte. ¿Está bien? ¿Sí se oye bien, hermanos? ¿No les lastima? Pues estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la bendición de estar juntos. Amén. La verdad es que ha sido un tiempo muy especial. Desde que venimos la primera vez nos han hecho sentir en casa y nos sentimos muy bendecidos, nos sentimos muy amados y estamos muy gozosos de estar aquí. Y recordaba lo que dice el salmista en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Decía el hermano Mike que no se nos olviden estas cosas. ¿Sí? Estar juntos no es casualidad, estar juntos no lo des por hecho. ¿Sí? Podría venir otra pandemia, si Dios lo quiere, podría venir otra pandemia y tendríamos que refugiarnos en nuestras casas y tener nuestros cultos a distancia nuevamente y con una soledad triste. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, no lo demos por hecho. Es una bendición estar juntos hoy. Y yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 67. Salmo 67. Y agradezco mucho a mis hermanos la invitación tan especial que me han hecho para compartir la palabra en esta hora. Salmo 67. Voy a dar lectura, sigan ahí con su vista. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de estar juntos. Te agradezco mucho, Señor, por el honor que me concedes de estar frente a tu pueblo, Señor, y que juntos podamos estar frente a tu palabra, Dios. Te damos gracias por estos años en que tú has manifestado que esta iglesia es obra tuya, Señor. Y como ciertamente decía Gamaliel, si es de Dios va a permanecer. Y ahora podemos ver cómo esta obra ha permanecido. Y es porque ha sido obra tuya, Señor. Los hombres no podríamos perseverar con tanta fidelidad, con tanta fortaleza, como solo tú puedes hacer que tu iglesia pueda permanecer, Señor. Y te damos muchas gracias, Dios. Gracias por esta tarde y oramos que nos bendigas al meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga guiándonos en este culto de alabanza, de adoración, Señor. En este culto en el que queremos seguir viéndote obrar en nuestras vidas. Padre, queremos que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Señor, que podamos exaltar al Señor Jesucristo mientras estamos congregados en tu nombre. Te lo rogamos, Padre, y te damos muchas gracias. Y lo hacemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mientras estaba meditando en este salmo, vinieron algunas preguntas. Y los predicadores muchas veces tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, no se crean, hermanos,
que los pastores tenemos todas las respuestas. No es cierto, tenemos muchas preguntas también. Y mientras yo leí este salmo, venían a mi mente preguntas que creo que el texto contesta. Y algunas de las preguntas que vinieron a mi mente fue, ¿por qué no en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo murió para rescatar pecadores, por qué no salvó un grupo de pecadores ese día, o a lo mejor al tercer día que resucitó, salvarlos y llevárselos al cielo? Y Él seguiría siendo glorificado, ¿no? Él pudo haberse glorificado llevándose un pueblo al tercer día de morir en la cruz, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué no Dios nos llevara al cielo el día que te convertiste a Cristo? O sea, hoy acepto a Cristo y una vez que el Señor llega a mi vida, que me lleve de una vez. ¿Podría haber sido una posibilidad remota humanamente hablando? Bueno, en mi mente, tengo a veces, no sé si la mente la tengo como los motores de algunos autos, ¿verdad? Así cruzada, ¿verdad? Pero se me ocurren cosas como esa. ¿Por qué no lo hizo así? Bueno, les doy otra posibilidad. ¿Por qué no cuando empezó la pandemia, en lugar de estar sufriendo con todas estas cosas que se nos vinieron encima, por qué no que el Señor de una vez llevara a su iglesia y que los demás se quedaran en la pandemia? ¿Por qué no? Bueno, primero porque ese no era el plan de Dios. Pero segundo, porque Dios siempre tiene un plan, ¿cierto o no? Él ha hecho un plan desde la eternidad, salvar pecadores, formar una iglesia y que su iglesia pase por pruebas, por luchas, que su iglesia muchas veces sea contada como sus hijos como ovejas de matadero, dice Romanos capítulo 8, ¿no es cierto? Pero luego Pablo, después de decir que somos contados como ovejas de matadero y que somos atribulados, andamos hambrientos, a veces sin vestido, a veces sin comida, a veces con tantas cosas los hijos de Dios, pero luego dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que aprendemos que Dios puede darnos la victoria? Pues en medio de las luchas. Decía el hermano, es a través de la prueba que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Pues bien, este salmo me revela algunas cosas y entonces me surgieron otras preguntas. ¿Por qué la iglesia está aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces, si Dios nos ha llevado a su iglesia, ¿por qué está la iglesia en este mundo? Y otras preguntas que vienen aquí a mi mente mientras leo este salmo. Miren lo que dice. Miren lo que dice el salmista. Dios tenga misericordia ¿de quiénes? De nosotros. ¿Y qué más? Y nos bendiga. Dos peticiones. Dios tenga misericordia de nosotros. Número 2, nos bendiga. Número 3, haga ¿qué? Resplandecer su rostro sobre nosotros. Pues esa es mi primera pregunta, es el ¿qué? ¿Qué es lo que el salmista está pidiendo aquí? Dice, bueno, yo estoy pidiendo que Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera en que solo Él lo puede hacer. Número 1, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque su iglesia no es perfecta, hermanos. Somos una iglesia de pecadores, ciertamente redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, pero somos una iglesia, como otro de los hermanos decía, somos una iglesia en proceso, ¿cierto? Ahora, lo glorioso es esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. Y me encanta ese versículo del apóstol Pablo en Filipenses 1:6. ¿Saben por qué? Porque no dice el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. ¿Saben cuál es la palabra que Pablo usa? Perfeccionará. ¿Ya vieron? O sea, no solamente es el hecho de que la va a terminar, pero es el hecho de que la va a terminar perfectamente. Y es que yo conozco mexicanos, entre ellos yo, que algunas veces empezamos un proyecto
y nos cansamos en el proceso, y ya cuando estamos en el final del proceso decimos, pues ahí se va. ¿Cierto? ¿Alguna vez has oído a alguien decir eso? Ahí se va, yo ya me cansé, ya hice lo más que pude, ahí se va. ¿Sabes qué? Dios no dice así. Dios nunca va a decir ahí se va. Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Amén. Entonces, número 1, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué más? Y nos bendiga. Hermanos, ¿ha bendecido Dios la iglesia de Benecer? Dios la ha bendecido. Ahora, no sé, hermanos, al ratito a ver si me pueden sacar de algún problema, porque oí que empezó en 1955, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es correcto? Las cuentas me dan como 68 años. Yo no sé si porque la iglesia es comparada con una mujer, se están quitando años, hermanos. Pero hay como 5 o 6 años que se están quitando en esta ocasión. Entonces ahí me corrigen si estoy mal al ratito. Pero hermanos, han sido 62 o 65 o 68 años en que Dios ha estado bendiciendo a su iglesia. ¿Cierto o no? Y nos ha bendecido, dice Pablo en Efesios, el pasaje que leíamos al principio, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿No es cierto? Nos ha hecho sus hijos, nos adoptó, nos amó, nos recogió de donde estábamos, nos dio un nombre, nos dio la bendición de ser sus hermanos, nos ha dado la bendición de ser colaboradores de Él, nos ha preparado un lugar, ha tenido misericordia de nosotros, ha derramado su gracia, ha derramado dones en su iglesia, hermanos. La verdad es que yo veo una iglesia aquí caminando con el Señor Jesucristo de una manera tan hermosa. Y no sé, no quiero contradecir a mis hermanos, pero la verdad es que yo no veo que ustedes necesiten un pastor. Porque Dios les ha enviado 4 pastores, 5 pastores. Veo tantos hijos de Dios sirviendo. Y ciertamente, si hubiera 5 más, pues la obra de Dios sería mucho más bendecida. Crecería a lo mejor con mayor rapidez. Yo no sé. Dios lo sabe, porque es su iglesia. Ustedes son su iglesia. No son la iglesia de alguien. ¿No es cierto? Dice el salmista, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y luego vean la hermosa petición que el salmista hace. Dice, haga resplandecer su rostro. ¿Sobre quiénes? O sea, que su gloria pueda brillar en su iglesia, Ebenezer. Ahora, es interesante, porque nosotros sabemos que hay 2 conceptos que el Nuevo Testamento maneja acerca de la iglesia. Uno es la iglesia universal, ¿es correcto? Somos la iglesia universal. Donde quiera que hay hijos de Dios redimidos por Cristo Jesús, por su sangre, ahí está la iglesia. Somos la iglesia universal. Pero ¿sabes qué otro concepto se ve en el Nuevo Testamento? Esa iglesia universal repartida en iglesias, ¿qué? Locales. Hermanos, aquí está una parte de la iglesia universal. ¿Y sabes lo que el salmista está diciendo? Señor, que tu rostro resplandezca en nosotros, que podamos tener la gloria tuya. Justamente el viernes estábamos en una boda allá en Córdoba y yo estaba compartiendo con los novios, y no sé si los novios me escucharon porque los novios están pensando en todo menos en el sermón, pero bueno, yo me esforcé por decirles que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, en realidad ya les había preparado el hogar donde iban a vivir, ¿no es cierto? Todo un paraíso donde vivirían sus hijos. Pero fue algo muy especial, porque cuando Dios iba a hacer a Adán y a Eva, ¿saben qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a ¿qué? Conforme a nuestra semejanza. Es decir, que se parezca a nosotros, que lleve nuestra gloria. La Trinidad diciendo, vamos a poner nuestra gloria en estas 2 criaturas. Ahora ya sabemos lo que pasó en el capítulo 3.
Pero ¿saben qué? El diseño original de Dios era que donde quiera que esos humanos fueran, llevaran la gloria de Dios. Amén. Pero luego llegó al Nuevo Testamento y en Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo que Dios ha planeado que la imagen de su Hijo sea impresa en nosotros. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo, hermanos, porque los veo como que dicen, ¿dónde dice eso, hermano? Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Cuando Pablo está hablando de estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, y el texto que nuestro hermano Mike nos citaba hace un rato, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice el escritor? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿qué hizo con ellos? También los predestinó. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen ¿de quién? ¿Sabes cuál es el propósito último y final del Padre Celestial? Que cuando te vean a ti, puedan ver a su Hijo Jesucristo reflejado en ti. Por eso en Antioquía les llamaron cristitos. Por eso les llamaron cristianos. ¿A quién se parecían? Se parecían a Cristo. Y el salmista está diciendo que Dios tenga misericordia y que nos bendiga y que haga resplandecer su rostro en nosotros. Que cuando nos miren, no nos miren a nosotros, hermanos. Que cuando nos miren puedan mirar a Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí, yo espero que el amén es así sea. Entonces yo espero que estén de acuerdo conmigo en esto. La otra pregunta que anoté aquí es, ¿para qué? ¿Para qué le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros? ¿Para qué le pedimos a Dios que nos bendiga? ¿Para qué le pedimos a Dios que su rostro resplandezca en nosotros? ¿Ven lo que dice? ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra su camino. En todas las naciones, tu salvación. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Esa es una lucha que tengo en los cultos de oración. Hermanos, yo le pido a Dios que me bendiga. Oren para que Dios me bendiga. Sí tienen culto de oración acá, ¿verdad? Sí, juntos. Hermano, yo le pido a Dios que me bendiga. Hermano, yo estoy enfermo, que Dios me dé salud. Hermano, tengo un juanete, que Dios me lo cure. Tengo el pie plano, hermano, que Dios me lo ponga, que me haga el arco. Hermanos, yo estoy vendiendo un burrito por ahí, que lo puedo vender a buen precio. Que Dios me bendiga. Que Dios me bendiga. ¿Han oído eso? Yo he oído eso muchas veces, hermanos. Y la pregunta es, ¿para qué quieres que Dios te bendiga? ¿Para que te sientas mejor? ¿Para que tengas un estilo de vida mejor que el que tienes? ¿Para que puedas presumirle a otros que tú sí tienes a un Dios que te da todo lo que tú quieres? ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Mira, el salmista dice, para que sea conocido, ¿qué cosa? En toda la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Señor, bendíceme, por favor, bendíceme para que los demás puedan conocerte a ti, Señor. Señor, bendíceme para que yo pueda compartir el evangelio con otros. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, haz que tu rostro resplandezca en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de tu iglesia, en la vida de mis hermanos líderes. Que tu rostro resplandezca, Señor, para que muchos aquí en Tecamachalco y muchos fuera de Tecamachalco puedan ver tu gloria. Amén. Y puedan ser salvos. Entonces, ya contesté dos preguntas. Primero, el qué. Segundo, el para qué. ¿Cuáles son los resultados que el salmista quiere? Versículo 3. Para que los resultados sean estos, dice. ¿Cuáles? Te alaben
todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hay una figura literaria del lenguaje que luego nos enseñan los maestros de de hermenéutica, y nos dicen que hay algunas formas que nosotros tenemos que entender al estar leyendo la Escritura, y estas formas del lenguaje nos ayudan para ver cuál es la intención del escritor en su sentido original. Y una de estas formas del lenguaje es cuando el escritor está mencionando al todo por una parte o está mencionando una parte por el todo. ¿Sí? Sé que algunos saben de qué estoy hablando, pero uno de estos pasajes es este: para que todos los pueblos te alaben. ¿Está pensando el salmista que cada ser humano va a querer glorificar a Dios? Probablemente no. Pero lo que sí es seguro es que en todos los pueblos de la tierra haya personas que quieran alabar a Dios. Hermanos, y esta oración del salmista se ha estado cumpliendo, ha estado siendo respondida. Hay un pueblo en la tierra llamado Tecamachalco, y hoy en Tecamachalco están alabando a Dios. ¿Saben como cuántos kilómetros estamos de aquí a Israel, hermanos? Bueno, en avión estamos como a 10 horas. No sé a cuántos kilómetros viajan los aviones comerciales de aquí a Israel. De hecho, no hay, hasta donde sé, no hay vuelos directos de aquí a Israel. Tienes que ir a alguna ciudad de Europa y de ahí transbordar. Pero son miles de kilómetros. Y el salmista está diciendo: Dios, yo quiero que todos los pueblos en la tierra te alaben. Que en todos los pueblos haya gente que te alabe, Señor. Que exalten tus obras, que exalten tu nombre. Dice el salmista: te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y yo le pregunto al salmista: ¿cómo? A ver, salmista, dime cómo. Dice el versículo 4: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad. ¿Y qué más va a hacer? Pastorearás las naciones en la tierra. Hermanos, esto es increíble, porque aquí esta expresión de alégrense y gócense las naciones es como que miren cómo Dios ha manifestado su justicia sin consumirlos. Y solo hay un lugar en la tierra y en toda la historia de la humanidad en que Dios ha llevado a cabo su justicia, ha ejecutado su juicio y lo hizo a favor de nosotros. Un día hubo un hombre que murió en una cruz y que sufrió la ira de Dios descargada sobre él. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios descargó su justicia. Dios descargó su ira en la cruz del Calvario. Y esto debe ser motivo de gozo para las naciones. Que las naciones encuentren gozo de saber que la justicia de Dios ya ha sido satisfecha. Y que Dios hoy está pastoreando ovejas por todo el mundo, hermanos. Qué hermoso, ¿no? ¿Habías visto? Yo no lo había visto antes. Mira lo que dice: alégrense y gócense las naciones, porque Dios va a juzgar a los pueblos ¿con qué? Con equidad. O sea, Dios va a descargar su ira en la cruz del Calvario para que tú no tengas que ir al infierno. Y luego dice: y pastorearás las naciones en la tierra. Hermanos, Dios está pastoreando a sus hijos. Entonces, hermanos ancianos, hermanos líderes, ojalá que el Espíritu Santo de Dios les dé descanso en esta verdad. Dios está pastoreando a su iglesia aquí en Tecamachalco. No se afanen demasiado.
Lo que ustedes no pueden hacer, el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo. Y ha usado a Raúl, y ha usado a Mike, y ha usado a tantos hijos de Dios. Amén. ¿Y saben cuál es la evidencia de que están siendo pastoreados? Aquí están. Aquí está el rebaño, hermanos. Y como decía, como lo dijiste varias veces, hermano Dave, no es por nosotros, es por Él. Hermano David, aquí está el rebaño. Dios ha seguido pastoreándolo. Él es fiel. Él es el príncipe de los pastores. Y ha enviado pastores para pastorear a sus hijos. Entonces, no se aflijan por aquello que solo Dios puede hacer, hermanos. Hoy, la iglesia en la cumbre donde Dios me permite o nos permite servir, los líderes que predicamos hoy no estamos en la iglesia. Y me refiero a que el hermano Dan no está, el hermano Brandon no está, el hermano, recuérdame Luli, se me acaban de ir los nombres. Esdras no está, Marco no está, los que ministramos normalmente los domingos no estamos hoy allá. Pero Dios ha estado levantando a otros hijos de Dios para pastorear a su pueblo. Y hay un Luis David Beristain pastoreando ahorita la iglesia. Y hay un Jair Osorio dirigiendo la alabanza. Y hay otros hijos de Dios sirviendo. ¿Saben qué? Primero, no podemos estar en más de un lugar. Y en el lugar donde estamos, no podemos hacer todo bien. Siempre quedan lagunas, ¿no es cierto? Pero Dios nunca deja lagunas. Dios siempre pastorea a su pueblo. Aquí está. Dice, pastorearás. ¿Cómo dice el texto, hermanos? Pastorearás las naciones en la tierra. Y otra vez el salmista dice en el 5, te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Versículo 6. ¿Dónde, salmista? Dice, la tierra. La tierra dará, ¿qué cosa? Su fruto. Nos bendecirá Dios. Dios nos va a bendecir con fruto, dice. El Dios nuestro va a bendecirnos. ¿Saben qué? Dios bendijo a Israel en el Antiguo Testamento. Dios lo bendijo de maneras extraordinarias, ¿no es cierto? Ciertamente Dios les había dado una tierra que, por cierto, la descuidaron y dejaron que los cananeos volvieran a corromperla. ¿Cierto o no? Dios les dio un rey, el rey se corrompió y Dios levantó otro rey y ese rey también dio muestras de que ese rey no era perfecto, aun cuando era el rey conforme al corazón de Dios, aun cuando era el dulce cantor de Israel, no era perfecto. Y Dios una y otra vez mandó profetas por todo el Antiguo Testamento. Y a sus profetas los mataron. Y un día dijo, voy a enviarles a mi hijo a ver si de él sí tienen respeto. ¿Y qué hicieron con su hijo? También lo crucificaron. Envió a sus apóstoles y también los expulsaron y los apedrearon y los mataron. ¿Saben qué? Pero Dios quería darles otras bendiciones que ellos rechazaron. Dios quería darles su espíritu y ellos lo rechazaron. Quería darles el perdón y ellos lo rechazaron. Quería darles el verdadero descanso y ellos lo rechazaron. Quería darles la verdadera libertad y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Recuerdan eso? Juan 8:32 en adelante. Pero un día el Señor Jesús, mientras estaba en su ministerio, les hizo saber que era necesario pasar por un pueblo por el que ningún judío querría pasar. ¿Recuerdan esa ocasión? Juan capítulo 4. Fue a Galilea, pero le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Llegó a Samaria, se encontró con una mujer samaritana y esa mujer samaritana vino a los pies de Cristo. Esa mujer samaritana fue rescatada y después ella se convirtió en testigo de Cristo allá entre los samaritanos. Cuando los discípulos vinieron y le trajeron comida, Jesús dijo, yo tengo otra comida que comer que ustedes no se dan cuenta. Pero hubo un texto ahí en ese capítulo que me llamó muchísimo la atención. Quiero que vayamos a verlo, Juan 4:34.
perdón, Juan 4, 35. Bueno, 34 y 35. Juan capítulo 4, versículos 34 y 35. Jesús les dijo, mi comida, a ver, voy a esperar, todavía oigo algunas hojitas por ahí. Es importante que veas este versículo. Juan 4, 34 y 35. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y luego vean la pregunta que dice en el verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? O sea, la cosecha física, la cosecha del trigo, todavía faltaban 4 meses para que llegara. Dice, ustedes están teniendo una mirada terrenal, pero yo quiero que ahora tengan por un momento la mirada celestial. Ustedes han estado mirando con sus ojos. Ahora quiero que ustedes vean con mis ojos. Y mira lo que dice. Voy a leer otra vez el 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Por qué? Porque ya están blancos para la siega. ¿Saben de qué estaba hablando el Señor Jesús? De la cosecha de almas. Las almas ya están listas para la cosecha. Cuando miras a la iglesia desde una perspectiva humana, dices, ay hermanos, pues somos una iglesia chiquita y ni crecemos. Hacemos cursos de discipulado y los hermanos ni vienen. Bueno, eso pasa allá en Veracruz. Acá no pasa. Empezaron como 25 y terminaron nada más la familia del hermano anciano y el otro anciano y ya. ¿Pasa? ¿Pasa por acá? Pasa. Y tú dices, hermano, esto ya se está echando a perder, se está acabando esto. Ya esto no va a permanecer, hermanos. Esto se va a acabar. Ahora mírala desde una perspectiva del cielo. Y Dios quizá te diga, yo sigo trabajando en la vida de mis hijos. Y tú dices, no hermano, ya no hacemos programas de evangelismo porque la gente no quiere escuchar. Aquí en Tecamachalco la gente ya no quiere oír del evangelio. Y a lo mejor el Señor te diga, sal y asómate y mira los campos. Ya están listos para la cosecha. Me llamó la atención porque el salmista dice, vean lo que dice en el Salmo 67, otra vez, versículo 6, la tierra, ¿qué va a dar? La tierra va a dar su fruto. Y Dios nos va a bendecir, dice, ¿quién? El Dios nuestro. Y luego el salmista termina diciendo en el verso 7, bendíganos Dios. ¿Y qué? Y témanlo todos los términos de la tierra. Bendíganos Dios, que Dios siga bendiciendo su iglesia aquí y que hayan otros, ¿cuántos? 62, para que no se sientan tan acabados. Que haya otros 62 años. Y cuando lleguen a los 124, que haya otros 124. Y que esta iglesia pueda permanecer hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Que los chiquitos que andan corriendo aquí en la iglesia, déjenlos que corran. Es mejor que corran aquí y no que corran allá perseguidos por la policía, ¿no es cierto? De veras, están aprendiendo. Y te voy a decir algo, hermano Dave, que me dijo mi esposa hace un ratito. Me dijo, ¿no sabía que el hermano Dave también tocaba la guitarra? Le digo, la toca y la toca muy bien. Y no sé cuántos más. Yo veo a los chicos aquí tocando, cantando. Hermanos, son los chicos que están creciendo entre nosotros, ¿no es cierto?
Yo aprendí a rascar un poquito la guitarra también, mucho menos que tú, pero en la iglesia, en la iglesia. Nuestros hijos en la iglesia han estado aprendiendo cosas que muchos de nosotros que venimos de hogares no cristianos no aprendimos. ¿Por qué? Pues porque no crecimos en un hogar evangélico y esperamos que la siguiente generación sea mejor que nosotros, ¿no es cierto? Sean más entregados, sean más devotos, sean más consagrados, evangelicen más, pidan a Dios por mayor bendición y que Dios siga siendo conocido en la tierra. Amén. Hermano, yo estoy emocionado por lo que Dios está haciendo entre ustedes aquí. En verdad, estoy muy emocionado. Tiene un poquito más de 30 años que estoy viniendo a la región de Puebla, a esta región de Puebla, 35 yo creo. Pablo, todavía estabas chicuelón, recuerdo. Pablo y su esposa son primos de mi esposa, entonces son mi familia, no puedo hablar mal de la familia ahorita de Sosutla, hermanos. Y Misha está por allá y también de los Beristain y Fernández y ya somos familia en la fe de por sí, pero ahora ya también en la sangre ya nos estamos juntando. Gracias a Dios. Pero hermanos, desde hace 35 años que Dios me ha permitido venir a compartir, y muchas veces no a compartir, solo a convivir, a tener comunión con los hijos de Dios en esta región, ha sido siempre de mucha bendición ver cómo Dios ha estado obrando aquí en esta región de México. Y si tú vas a Córdoba, vas a ver no nuestra obra, vas a ver la obra de Dios. Y si vas a Chiapas, y si vas a Guerrero, fuimos a El Salvador hace 10 años y vimos la obra de Dios en medio de un país hundido en la miseria económica. Hermanos, cientos y cientos, repartimos más de 2,500 cajitas de estas que mandan en diciembre, la del Buen Samaritano, le llaman así, se le llama, ¿no? La cajita del Buen Samaritano. Nos invitaron porque los misioneros eran americanos, no hablaban español, bueno, no hablaban bien, y nos invitaron para ir a compartir el evangelio y había iglesias, hermanos, llenas de niños. Y yo sé que muchos de ellos iban por un regalo, pero ¿sabes qué? Dios tenía otro regalo mejor para muchos de ellos. Hermanos, Dios está siendo conocido en este mundo. No importa cuán perverso es nuestro mundo allá afuera. Dios ha estado edificando su iglesia y las puertas del infierno no han prevalecido contra ella. Amén. Quiero que terminemos con un pasaje de Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Primera de Pedro 2. Versículo 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Cuando lo tengan, quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Bueno, de que vine ya me están celebrando allá afuera, hermanos. Ustedes ni siquiera un cohete me echaron, pero ya allá afuera nos están echando cohetes. Bueno, dos pasajes. Dicen que cuando un predicador te dice que tiene un último versículo, no le creas, seguro tiene otro más. Ok, primero, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Vamos a leerlo juntos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué glorioso pasaje, ¿no te parece? Dice Pedro, ustedes son el pueblo que Dios adquirió por un precio. ¿Sabes cuál fue el precio que Dios pagó por este pueblo?
El precio más alto que se puede pagar por un pueblo de gente como nosotros. Pero no solo eso, nos ha hecho una nación santa. Nos ha hecho administradores de sus cosas santas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Para que anunciemos las virtudes de aquel. No nuestras virtudes, sino las virtudes de aquel. Yo no puedo imaginarme a la luna un día, bueno, pues si la luna dicen que es de queso, yo me la imagino sonriendo, ¿verdad? No puedo imaginarme a la luna un día sonriendo en la noche y diciendo, oigan, ¿ya vieron todo el resplandor que tengo? Y que es mi resplandor. Le diríamos, no es cierto, luna. Ese resplandor que vemos en la noche en una luna llena es el resplandor del sol. Es el sol brillando en tu cara. Es el sol brillando en ti. Y lo que reflejas no es tu luz, es la luz del sol. ¿Cierto o no? Y cuando la iglesia de Benecer esté brillando, no le digas a los demás cuán brillante es tu iglesia. Dile cuán brillante es tu Dios. Amén. No le digas cuán brillantes son sus líderes, que ciertamente son hermosos hijos de Dios sirviendo con fidelidad, pero no son ellos la luz. La luz es la de Él. Amén. Ahora sí, un último versículo. Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. Y sé que estoy tomando un texto en medio de un contexto hermoso, glorioso, pero el texto está muy a tono con todo esto que hemos venido diciendo. Lo leemos juntos. Isaías 43, 21. Dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas. ¿Ya viste? Este pueblo, ¿qué dice Dios? Es el pueblo que yo he estado creando. Y este pueblo va a publicar mis alabanzas. ¿Vieron que no dice, hijos, por favor, ay, publiquen algo de mí? No, Dios está dando por hecho que si eres un miembro de su pueblo, vas a publicar sus alabanzas. Amén. Yo espero que Dios te bendiga y que si eres una persona que nunca has asistido a una iglesia cristiana, yo no te conozco, no conozco a muchos de ustedes, sé que la mayoría son de casa, sé que algunos son familia y vienen de Sosutla, ¿verdad? De la República de Sosutla. No sé si vienes de otra iglesia, pero si eres visita en esta iglesia cristiana, quizá Dios te trajo hoy para unirte a una familia, a la familia más hermosa que puedes encontrar. No dije más perfecta, dije más hermosa. No por la familia, sino por el Padre que tenemos. Porque nuestro Padre es hermoso, es glorioso. Amén. Entonces, hablemos de Él. Padre, te damos muchas gracias. Señor, al escuchar la historia de tu iglesia aquí en este lugar, ya sabemos que no es la historia de tu iglesia. Es tu historia formando a tu iglesia aquí en este lugar. Y usando a siervos tuyos, a quienes has capacitado para servirte, y que ciertamente en nuestra mente y en nuestro corazón hay este sentir de incapacidad, hay este sentir de insatisfacción muchas veces, porque no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, porque no sabemos hacer todo lo que pensamos que deberíamos hacer, Señor.
Salomón decía: dame sabiduría porque no sé cómo entrar y cómo salir en medio de tu pueblo, Señor. Padre, bendice esta iglesia tuya, pero bendícela para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Bendícela para que tu salvación sea llevada a otros que todavía están perdidos. Señor, sigue teniendo misericordia de esta tu iglesia, para que todos los pueblos te alaben, para que en todas las naciones tu nombre sea exaltado. Y oramos por más frutos, Señor. Oramos que nos permitas mirar con tus ojos y ver los campos listos para la siega, listos para la cosecha. Señor, usa a cada uno de los miembros de esta familia local y úsalos para tu gloria. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que te han servido con tanto amor y con tanta entrega, que han dado de sí, que han dado de sus recursos, que han dado de su tiempo, que han puesto sus dones y sus talentos a tus pies. Y que cuando vemos tu obra, Señor, solo nos queda decirte: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y te damos muchas gracias, Dios, por esta celebración de tu gloria y de tu obra en este lugar. Y lo hacemos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.